contigo, dame tu Santo Espíritu, porque los días pasan y yo a veces no encuentro ninguna razón ni sentido. Realidades que vienen y van, y cuando encuentro un poco de paz ya se ha ido. Las fuerzas que hoy no tengo, Señor, te las vengo a pedir. Dame, oh Dios, tu espíritu para no morir. La luz de tu presencia que llena lo más profundo, disipe las tinieblas de toda tristeza y mundo. Por eso ven, Espíritu, ven para vivir y hacer tu voluntad, según tu propio querer y plan. Por eso ven, Espíritu, ven, que en ti me deseo abandonar para ser uno con él. Porque los días pasan y yo a veces no encuentro ninguna razón ni sentido. Realidades que vienen y van, y cuando encuentro un poco de paz ya se ha ido. Las fuerzas que hoy no tengo, Señor, te las vengo a pedir. Dame, oh Dios, tu espíritu para no morir. La luz de tu presencia que llena lo más profundo, disipe las tinieblas de toda tristeza y mundo. Por eso ven, Espíritu, ven para vivir y hacer tu voluntad, según tu propio querer y plan. Por eso ven, Espíritu, ven, que en ti me deseo abandonar para ser uno con él. Digamos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, haz en mí tu voluntad e impúlsame a hacerla. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, haz en mí tu voluntad e impúlsame a hacerlo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad, haz en mí tu voluntad e impúlsame a hacerla. Amén. Amén. Amén.
Bueno, pues el día de hoy, pues el Señor eh, nos dio la gracia, ¿no? De poder hoy reunirnos y también de pues poderles compartir eh, sobre ese tema que es muy importante y que pues también nos ayuda mucho en ese proceso de conversión, y son los cuatro cadáveres. Los cuatro cadáveres que el Señor nos lo enseña y nos lo regala en la espiritualidad, para que podamos deshacernos de ellos, para que podamos eh, dejarlos a un lado, por así decirlo, y que el Señor comience a hacer en nuestras vidas. Estos cadáveres, dice el Señor, que obstruyen, no dejan avanzar, perturban, ¿sí? Y por eso yo diría que es muy oportuno en este tiempo, porque muchas veces, o en todo momento, yo diría que esos cadáveres están en nuestras vidas y por algo el Señor nos lo da. Entonces, el Señor, a través del acta, de estas enseñanzas del acta 798, comienza diciendo: abran puertas y ventanas. Por eso yo quise empezar eh, cantando esta canción al Espíritu, ¿no? Cantándole al Señor, al Espíritu, que Él nos enseñe a orar, que podamos hablarle en todo momento y a cada instante y empezar a abrir nuestros corazones. El Señor también dice que cada vez que vamos a empezar algo, una reunión, no sé, oremos antes, durante y después. Y eso se trata, de comenzar a abrir todo lo que hay en nuestro interior para dejar hacer a Dios. Y pues muchas veces, pues como no hacemos ese ejercicio de que dejamos entrar a Dios, pues son otras cosas lo que entran. En este caso son los cadáveres, son los que entran al corazón y dañan. Ya más adelante les voy a decir cuáles son los cadáveres. El Señor siempre está y está dispuesto. A nosotros es los que nos falta disponernos. Dice Apocalipsis 3:20, así parafraseando dice, no, aquí tengo la cita bíblica. Ten en cuenta que estoy a la puerta y voy a llamar. Y si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa y y cenaremos juntos los dos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí la invitación siempre el Señor nos la hace. Nos invita a abrir nuestras puertas y nuestras ventanas. Él está siempre ahí tocando nuestro corazón. Nosotros somos los que nos falta disponernos, nos falta acercarnos a Él, porque Él siempre está. Dios quiere que seamos vírgenes, y este también es un punto importante en este proceso de sacar esos cadáveres de nuestro corazón. Abramos nuestros sentidos, dispongamos cuando Él toque nuestra puerta. A veces nos falta esa disposición que María Santísima nos lo regala en el seminario, María Señal de Jesucristo, ¿no? En María la Pobre, disponer nuestro corazón para que Dios empiece a hacer, que nosotros nos dispongamos para que el Señor comience a actuar. Pero, ¿qué hay que hacer para que estos cadáveres comiencen a salir de nuestras vidas? Debemos sepultarlos. Dejar ese hombre viejo, dice el Señor en estas enseñanzas en el acta 798. Dejar ese hombre viejo, ¿sí? Eso que a nosotros humanamente no nos deja que Dios entre, no deja que Dios entre en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no? ¿Y cuáles son esas cosas que
que no nos deja que Dios, que no dejan que Dios entre en nuestra vida, ¿no? Las injusticias, el pecado, las maldades, odios, rencores, ignominias. Nosotros no nacimos para tener todo eso. Nosotros no nacimos para que todas esas cosas eh, nos afecten y no nos hagan entrar en esa comunicación con Dios o en esa acción con Dios. El Señor no nos creó para eso. El Señor nos creó para ser santos y felices. Y lo dice Mateo 5:48. Sed pues perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Y a eso es lo que estamos llamados nosotros, a ser santos y a ser felices. Los cadáveres nos impiden ser eso, lo que Dios quiere, que seamos santos y felices. Los cadáveres acaban con nuestra vida. Se vuelve, eh, si nosotros lo dejamos avanzar, se vuelve en nuestra vida un ir y venir, ¿sí? Y cada vez acumulamos cosas de esas en nuestros corazones, como ya les había dicho, los odios, pecados, maldades, ¿sí? Y no dejamos que Dios entre. No hay espacio para que Dios pueda entrar. Ya le decía, Dios nos creó santos. Hay que ser puros y limpios, que eso equivale a ser perfectos. Cada vez que nos acogemos a este mandamiento de ser santos y perfectos como es nuestro Padre, vamos a acercarnos más a ese proceso de la santidad y cada vez vamos a ser más felices. Esa es la consecuencia. Cada vez que nos limpiamos nuestro corazón, nuestra mente, cada vez que dejamos hacer a Dios, vamos a encontrar eso que es la felicidad, que es la que Dios quiere para nosotros. El mundo muchas veces nos propone una supuesta felicidad, pero eso se acaba y ¿qué nos quedó? ¿No? Esta es la pregunta, ¿qué nos quedó a cada uno de nosotros? A medida que nosotros nos alejemos de Dios, hay menos felicidad. Felicidad, santidad y perfección en el fondo son sinónimos que identifican la fuente que es Dios. Dice Mateo 8, 21, 22. Se los voy a leer textualmente. Dice, otro de los discípulos le dijo, Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús replicó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí la invitación del Señor, y lo dice en su palabra, ¿no? Lo dice, sígueme y deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? El Señor siempre nos hace esa invitación a cada uno de nosotros, sígueme, sígueme. Pero nosotros no, Señor, mire, eh, eh, tengo que hacer esto, mi familia, mis necesidades, el trabajo. Sí, yo sé, esas cosas están bien, pero siempre hay que tener de primera mano y lo primordial, Dios. Si nosotros no nos enfocamos en Dios, créame que todas esas cosas que nosotros ponemos en nuestras vidas, pues no van a dar, no se van a dar. Por eso el Señor dice que es necesario que dejemos esas cosas, que las enterremos, que se las entreguemos a Él, más que todo, se las entreguemos a Él y lo dejemos actuar a Él. Entonces, los cuatro cadáveres son el pasado, las preocupaciones, o también el presente se le llama, pero que todo vamos a llamarlo preocupaciones, el pecado y el futuro.
pasado, preocupaciones, pecado y futuro. Dice, terminando el acta 798, dice, cada quien da de lo que tiene. Si en nuestro corazón está todo eso que yo dije anteriormente, pecado, injusticia, rencor, odio, desesperación, ¿sí? Pues eso es lo que vamos a dar al mundo, eso es lo que vamos a transmitir en nuestra vida, en lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, ¿sí? Pero si nosotros tenemos a Dios, que es la luz, ¿sí? Que es Cristo, pues obviamente vamos a dar de lo que es Dios, vamos a dar de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que vamos a tener? ¿Y qué es lo que nos regala Dios? Amor, verdad, vida, alegría, felicidad, bondad, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos invita a dar. Pero si nosotros nos quedamos con estos cadáveres, ¿sí? Pues no vamos a dar eso que Dios quiere. Los cadáveres nos esclavizan, ¿sí? Los cadáveres nos amarran, los cadáveres nos aprisionan, no sé si la palabra sea correcta, los cadáveres nos encadenan. ¿Y a qué nos encadenan y a qué nos esclavizan? Al demonio, al mundo y a la carne. ¿Sí? Nos esclavizan a todo eso que supuestamente el mundo nos ofrece que es felicidad, que el demonio nos ofrece que es felicidad. Entonces vamos a entrar en el primer cadáver, que es el cadáver del pasado. El cadáver del pasado. Dice segunda de Corintios 5:17. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Ojo lo que dice San Pablo. Lo digo porque el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice también en la palabra, en el libro de Eclesiastés, capítulo 13, versículo 15. Lo que es, ya antes fue. Lo que será, ya es. Y Dios restaurará lo pasado. Entonces aquí en este primer cadáver que es del pasado, nosotros debemos empezar a entregar eso que aún hoy, que hoy, en nuestro hoy, en el ahorita, por así decirlo, todavía está en nuestra mente, todavía está en nuestro corazón, todavía nos afecta, que no nos deja ser felices, que está ese pasado que no hemos sepultado, ¿sí? Tal vez en el pasado, por ejemplo, tuvimos eh, alguna, no sé, por ejemplo, alguna pelea con alguien y desde ahí surgió un deseo de venganza o no sé, ¿sí? Algo así. Voy a poner un ejemplo, voy a poner mi ejemplo, que a mí me pasó cuando yo estaba en séptimo, a eso tenía 13, 14 años. Y pues en el colegio pues yo tuve una pelea con un amigo, mejor dicho, con él éramos eh, hermanos, bueno, sí, muy buenos amigos. Pero tuvimos una pelea un día y terminamos yéndonos a los puños y bueno, él obviamente terminó ganándome delante de todo mejor. Yo me sentí humillado ese día, terrible, ¿sí? Y desde ese día empecé a sentirle un odio, un fastidio y unos deseos de venganza, de querer hacerle lo mismo, de humillarlo, de arrastrar el piso con él, ¿sí? Y eso siguió dando fruto en mi corazón todos los días, iba pasando un año, 2 años, 3 años, y eso seguía en mi corazón. Eso que pasó, ese pasado, seguía en mi corazón, ¿sí? Y yo quería hacerlo, yo lo deseaba,
15, 16 años ya tenía y ya en mi mente ya estaba eso de que de encontrármelo, pero yo no sé, nunca me lo encontraba. Yo no sé si porque el Señor lo quería así, pero nunca me lo encontré, ¿no? Yo quería eso, ¿sí? Ya. Pasó eso, comencé a sentir eso en mi corazón, lo cultivé en mi corazón, pero no fui capaz de entregárselo al Señor. No fui capaz de pedirle perdón, ¿sí? Y todo ese, cada vez que yo pensaba en él, cada vez que yo pensaba en eso, cada vez que me hablaban de eso, de una vez yo me sentía triste, humillado, no había felicidad en mi vida, ¿sí? Después de eso, no había, yo sentía que estaba perdido, ¿sí? Eso es como un ejemplo que les doy para que también. Entonces, un día pues yo me le acerqué al padre, al párroco de ahí de mi parroquia, y pues tuve ese deseo de contarle. Dije, mire, siento esto, comencé a sentir, tuve esto, y eh, le comencé a sentir, comencé a sentir odio por él, deseos de venganza, deseo de, de hacerle lo mismo. Entonces el padre me dice, eh, es hora de que usted comience a entregar eso que lo está afectando y que en este momento no lo está dejando hacer feliz y no lo está dejando seguir con su vida, ¿sí? Y que en ese momento me estaba afectando porque pues yo seguía anclado en mi pasado, en ese pasado que había sucedido y que hasta que yo no lo arreglara con deseos de odio y venganza y todo esto, pues no iba a salir de ahí, ¿sí? Entonces aquí en este cadáver del pasado el Señor nos invita en este proceso a perdonar eso que tal vez cada uno de ustedes y que yo los invito a reflexionar, que miren qué ha afectado y qué está afectando en su hoy, que, que en el pasado lo perjudicó muchísimo, ¿sí? Y que en ese momento no lo está dejando ser feliz. Por eso es importante hacer todo eh, no sé cómo llamarlo, como una biografía. Ese día el padre me dijo, haga una biografía de su vida y cuénteme todo lo malo que le ha sucedido. Y comiénceselo a entregar al Señor, empiece a entregarle todo eso que usted todavía tiene en su corazón, pero que todavía no se ha dado cuenta. Eh, y entonces todas esas cosas malas que hemos guardado durante muchos años y que pasaron hace mucho tiempo, créame que en el hoy eso afecta muchísimo porque eh, yo puedo con mi actitud eh, incomodar a alguien con mis palabras, ¿sí? Entonces muchas veces dice, no, es que yo soy así, yo no cambio, ¿no? El cambio está desde que yo me disponga y comience a dejar hacer a Dios. Si yo entrego ese pasado, si yo entrego lo que eh, me ha afectado durante años, si yo perdono, ¿no? Voy a empezar a experimentar ese deseo de felicidad y de santidad. Tuve también una experiencia como ejemplo de ese entregar el pasado, ese cadáver del pasado, y fue que el año pasado estuvimos por todo el río Magdalena haciendo el Santo Rosario. Y llegamos a un punto, a un pueblito que se llama Puerto Triunfo, y nos encontramos con muchas víctimas del conflicto, muchas personas que en su pasado vivieron la guerra, vieron morir a sus familiares, ¿sí? Pero nos encontramos con dos personas muy especiales, particulares, que nos contaban que en ese tiempo vieron morir a sus seres queridos delante de ellos y vieron a la persona que lo mataron. ¿Sí? Y ellos, a partir de ahí, obviamente, pues cultivaron eso en su corazón, ese odio, ese rencor, ese que no dejaba salir de su mente
aquella persona y que querían buscar venganza, ¿no? Muchas veces a uno cuando le hacen daño a un ser querido, o, ¿sí? Uno siempre busca el mal al otro, no busca el perdón, no busca la felicidad tanto de uno como la de la otra persona. Y eso se convierte en cadáver, ¿sí? Porque lo que pasó lo seguimos llevando al presente y seguimos con eso, seguimos cultivando. Entonces esta persona eh, tuvo ese encuentro muchos años después con esa persona que le hizo daño, que mató a su familia, y el Señor en su corazón, ella nos contaba, el Señor nos decía, le decía a ella en su corazón que debía perdonarlo para que ella pudiera ser feliz y para que él también pudiera ser feliz. Y él también venía con esa misma actitud de buscar el perdón. Se sentía arrepentido, se sentía que ya no quería hacer el mal, sino que quería buscar el perdón y buscar a Dios. Y ninguna de las dos personas sabía que venían a eso, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque ese reencuentro, eh, ella lo acogió y le dijo, ahora en adelante tú serás mi hijo y yo seré una madre para ti. ¿Sí? Entonces, ahí está el deseo de perdón, ¿sí? De entregar ese cadáver del pasado que sí nos afecta, nos ha afectado muchísimo, que es muy doloroso, en este caso para esa persona, pero supo abrirse a la acción de Dios, supo acoger a Dios y supo perdonar, perdonarse y perdonar. Y por eso, eso es lo que nos llama el Señor a hacer, ¿sí? Para ser santos, ser felices. Nadie es dueño del pasado. Nosotros siempre nos quedamos ahí en el hoy con el pasado y siempre nos quedamos con eso. Nadie es dueño del pasado. Si nosotros se lo entregamos a Dios, eso queda allá y tenemos es que vivir el hoy. Y el Señor en eso es muy misericordioso. Y si nosotros nos acercamos a pedir perdón, pues Él actuará en su misericordia. No perdonar cuando Dios ha perdonado es soberbia, es acción satánica, dice en el acta, y es orgullo. En pocas palabras, es como cargarse de cadenas sin sentido. Y en ese también tenemos un ejemplo ya para terminar este paso de cadáver. Bueno, dos ejemplos que viven en la palabra de Dios. Y una es la mujer de Lot, ¿no? El Señor les dice a ellos, no miren hacia atrás, ¿sí? No miren hacia atrás, sigan, porque pues el Señor iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Y qué hizo la mujer de Lot? Ella se quedó con lo que había vivido, con su pasado. Ella decidió voltear atrás y, y quedarse con eso. Por eso fue que ella quedó petrificada, se quedó con su pasado. Y el Señor nos invita a no mirar atrás, ¿sí? Otro ejemplo es, yo lo miraba así, es el de Judas, ¿no? Judas y Pedro. Uno que sí supo entregarle al Señor y supo buscar el perdón y buscar a Dios, en cambio el otro que no, que decidió optar por suicidarse, ¿no? Por ahorcarse. Eh, los dos tenían la posibilidad de encontrar a Dios, de buscar a Dios, a pesar de los errores que habían cometido, pero pues uno se quedó en el pasado, ¿no? También pensando que ya entregó a Dios, pecó y ya no podía hacer nada, no se podía salvar. En cambio, Pedro sí hizo esa acción de entrega y le dio y supo pedir perdón al Señor y bueno, ya sabemos que pues, es uno de los santos. Dice Lucas 9, del 61 a 62, quien me sigue y mira atrás no es digno de mí. Quien me sigue y mira atrás no es digno de mí. No hay que mirar atrás. No hay que quedarnos con eso del pasado que a veces que nos afecta en el hoy. Hay que seguir.
y hay que seguir a Cristo y hay que entregarle todo eso. Por eso en este paso de cadáver del pasado, eso que nos ha afectado en el pasado, debemos entregarlo a través del perdón. El segundo cadáver, cadáver de las preocupaciones. Dice Filipenses 4:6, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Aquí, en el cadáver de las preocupaciones, el Señor nos invita a entregarlo a través de la oración. Ya vemos que el pasado fue el perdón, ¿sí? Aquí es a través de la oración, ¿sí? Nosotros muchas veces en este presente, en el hoy, ¿sí? Vemos preocupados por, sí, obviamente preocupados por mi familia, preocupados por el trabajo, preocupados por la salud de, sí, de tal vez de mi mamá que está en otro lugar, pero si nosotros no ponemos en esa acción a Dios a que comience a orar Él, ¿sí? Como yo le decía que día, el jueves pasado, ¿no? Que me preocupaba a veces el sentido de mis papás, pero yo decía, y el Señor me decía a mí, ¿no? Más bien, que, que me preocupara más bien de las cosas de Él, que Él se preocupara de las mías, ¿sí? Y en eso el Señor. Yo siento que ahí he soltado mis preocupaciones totalmente frente a ellos, ¿no? ¿Sí? Digamos que uno no es que no me preocupe, ¿no? Pero digamos que más bien, he puesto mi confianza en Él, ¿sí? Y sé que Dios está respaldándome, entonces eso no me genera preocupación porque sé que Dios está con ellos, ¿sí? La oración es un medio para entregarle las preocupaciones a Dios. ¿Qué nos genera estas preocupaciones? Angustia, angustia. Entonces estamos en el día angustiados, eh, que, mejor dicho, no queremos saber de nada, entonces que si nos hablan, mejor dicho, les contestamos con una piedra en la mano, ¿sí? Eso nos lleva a las preocupaciones nos llevan a eso, a que no nos sintamos felices en el día y que cualquier cosita que nos digan, mejor dicho, nos sacan de quicio, ¿sí? Entonces yo estoy con mi trabajo y no me da las cosas, entonces, por ejemplo, llega mi esposa y dice que hay que pagar el recibo de la luz, entonces el otro, pero no, déjeme trabajar, que no sé qué, sí, o sea, comienzan a ver todas esas cosas y esos conflictos y no dejamos que Dios comience a restaurar nuestra vida, ¿sí? Entonces, esas preocupaciones en el presente son las que no nos dejan ser felices, no nos dejan ser santos. Y esas preocupaciones, pues nos llenamos de todo eso en nuestra cabeza, en nuestros corazones, y no hay espacio para Dios. Entonces, no hay espacio para la oración, no hay espacio para hacer el Santo Rosario, no hay espacio para ir a misa, no hay espacio, ¿sí? Porque mis preocupaciones es lo primordial. Y que en este caso lo primordial debe ser Dios en nuestra vida. ¿Sí? Lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Las preocupaciones también generan algo que se está viviendo hoy en día y que lo dice el Señor en algunas actas. Eh, en este momento no tengo el número de actas, pero dice que es el estrés. El estrés. Las preocupaciones que hoy vivimos se llaman estrés. ¿Sí? Y este es el cadáver eh, que se relaciona hoy en día con nuestra vida. Nosotros muchas veces terminamos el día estresados, que no sabemos, que no queremos saber de nada, y es por eso, porque se llena todo eso en nuestra cabeza. Entonces dice, creo que es el acta 798, ¿han pensado que las preocupaciones son las causantes del tormento, mal del siglo, a lo que ustedes llaman estrés, el cual genera toda clase de enfermedades físicas
neurológicas, psicológicas, espirituales y morales, ¿no creen que sin este mal ustedes serían plenamente felices? ¿Y que el mundo en el que habitan sería el paraíso terrenal tan añorado? Piensen, mediten, reflexionen. ¿A ustedes no les han pasado que en el día, que me duele la espalda, que me dio dolor de cabeza, que me duelen los pies, que me duele? Muchas veces el causante de todos esos dolores es el estrés del día, que estamos preocupados por lo que nos pasa en el día a día, ¿sí? Pero como les dije, si no nos ponemos en acción a dejar hacer a Dios en nuestras vidas, créame que todas esas cosas, esas eh, enfermedades que supuestamente tenemos, pero que es causante de este mal que nos dice el Señor, del estrés, de las preocupaciones en nuestra vida, pues eso se va a ir soltando y se va a ir sanando, pero si nosotros sabemos entregarlo, si nosotros eh, soltamos esa cadena, ese caber de las preocupaciones. Muchas personas tienen preocupaciones guardadas, que están ahí, que ruñen, que escarban, que le quitan el espacio a Dios, ¿sí? Muchas veces todas esas preocupaciones nos llenan de desesperanza, ¿sí? Me acuerdo que el año pasado yo molestando a mis hermanos, muchas veces les decía, no, usted no va a ser capaz de hacer tal cosa, ¿no? Estaba esa, eh, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, Desmotivaciones, ¿sí? Yo al comienzo comenzaba a desmotivarlo, no, usted no va a ser capaz, no, usted no es esto, no, usted no, ¿sí? Entonces yo miraba muchas veces en algunos que perdían pues como el interés, ¿sí? Como la desesperanza de eso, porque se preocupaban en que no podían hacerlo, se preocupaban en eso, ¿no? De que, sí, entonces, eh, y eso pues generaba molestias, generaba fastidio, generaba discordia, ¿no? Pero yo después me acercaba, ¿no? Les comenzaba a decir, les compartía también que no, que pues mi actitud no era frente a hacerlo sentir de esa manera, ¿no? Pero pues en algún momento pues también llegaba a hacer eso, ¿no? Y así pasaba lo mismo con ellos contra mí y así, pero el Señor nos dice que no nos quedemos ahí, ¿no? Que no nos quedemos en eso, sino que comencemos a entregarlo y que dejemos que Él comience a actuar, que comience a manifestarse, que comience a darse, ¿sí? Eh, yo puedo decir que una de mis preocupaciones, bueno, que le he venido entregando al Señor, son los miedos. Yo cuando entré a la comunidad, a mí me decían, usted va, por ejemplo, usted va a dar en tal paso del seminario. Mm, terrible. Yo trataba de hacer todo lo posible para que porque comenzaba a preocuparme, yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer, eh, eh, voy a hacer el oso, sí, todas esas cosas, pero a lo que vengo es que si no comienzo a dejar actuar a Dios, ¿sí? Si no empiezo a que Dios haga en mi vida, pues ese miedo nunca se va a ir, nunca se va a salir, nunca voy a superar eso, siempre me voy a quedar ahí. Entonces, esa es una de mis, eran, bueno, yo digo que todavía, pero pues ya se ha ido yo diría que un 90%, o si no, no les estaría hablando en este momento. Eh, pero es por eso, porque me he puesto a esa disposición de entregárselo al Señor, de orarlo, de meditarlo, de decirle, Señor, dame la gracia, ¿sí? Yo no tengo las palabras, pero tú sí las tienes. Aleja de mí estas preocupaciones, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces, como le decía, esto de las preocupaciones y el estrés, pues generan todo tipo de enfermedades, jaqueca, dolor muscular, dolor de espalda, también afectan el sistema nervioso, alteran, ¿sí? Y
Y esto también produce la ansiedad, ¿no? Que no puede, que las preocupaciones los llevan a la ansiedad, a la ansiedad. Algunos los lleva a comer más de lo normal, que entonces estoy preocupado por esto y no puedo parar y coma y etcétera. Este cadáver de las preocupaciones es el cadáver del presente, ya lo he dicho. Dice el acta 798, no podemos volver sísifos no nos podemos volver sísifos de la gracia que transportan sin descanso sus torturas. ¿Qué es la palabra sísifos? Por aquí lo tengo. Según pues la mitología griega, ¿no? Sísifo pues fue fue un hombre que fundó el reino de Corinto. Era tan astuto que había conseguido engañar a los dioses. Ambicionaba el dinero y pues obviamente todo esto, ¿no? Pero entonces este hombre fue condenado, Sísifo, fue condenado a toda la eternidad a tener que subir una roca, subirla y volverla a botar y volver a subirla y volver a botarla, ¿sí? Y el Señor nos dice que nosotros no debemos ser como Él, ¿sí? Que esas preocupaciones no deben ser eso, de que subamos todos los días nuestras preocupaciones y volvemos y las botamos y volvemos y las recogemos. A eso no estamos llamados nosotros, sino estamos llamados a soltarlas, a entregárselas a Él y a dejar que actúe. Ya para terminar este segundo cadáver de las preocupaciones, dice el Salmo 94. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Tercer cadáver, cadáver del pecado. Aquí solo hay, para entregar este cadáver del pecado, la única respuesta es la confesión. La única manera de enterrar este pecado, de enterrar este cadáver del pecado, es a través de la gracia de la confesión. Debemos arrepentirnos, limpiarnos, y aquí está el proceso de la virginidad, limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. Por eso, aquí en este cadáver, para soltarnos de este cadáver, para soltarnos de estas cadenas de que nos oprimen a este tercer cadáver del pecado, entregándonos a la confesión. Como lo dice el Señor en estas enseñanzas, piscinas naturales de la gracia. ¿Sí? Dice el acta que pecar no es solamente negar a Dios, es también vivir como si Él no existiera. Si nosotros no entregamos nuestros pecados a Dios, si nosotros no nos acercamos a esa gracia que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, que es la confesión. Y yo sé que pues algunos van a decir en este momento, pero pues no hemos tenido como ese espacio porque la pandemia, porque sí, o bueno, no sé si hayan abierto un poquito más, si haya tenido ese proceso de poder confesarse. Aquí todavía no, todavía no se ve pues, así del todo, pero pues se está entrando en ese proceso, ¿no? Pero cuando tengamos esa oportunidad hay que aprovecharla, de entregarle esos pecados al Señor, de no quedarnos con eso en nuestro corazón, porque eso se vuelve cadáver y eso comienza a pudrirse. Cada uno de los cadáveres nos empiezan a pudrir, ¿sí?
y espiritualmente vamos a comenzar a oler a feo, así como una caneca de basura o o no sé, como un mortecino, ¿sí? Que está ahí y comienza a oler a feo. Así, o tal vez cuando no nos bañamos en muchos días o pasan meses y no nos hemos bañado y empezamos a, sí, así es nuestra alma, nuestro espíritu. Y si nosotros no entregamos esos pecados a Dios, pues nuestro cuerpo, nuestro espíritu va a empezar a oler a feo, ¿sí? Y hay personas que van a comenzar a notarlo, uy, no, a usted no le han pasado que va por la calle y uno mira a una persona y dice, uy, esta persona como que, Dios mío, voy a orar por él porque se siente, se ve, se experimenta o pasa lo contrario, uy, yo veo en esa persona cómo muestra a Dios solo con pasar, solo con mirarlo, solo con su sonrisa, ¿sí? Solo con ver esa expresión. Entonces el Señor aquí nos invita a entregarlo todo en el proceso de poder ser limpios para poder ser santos y felices, como nos lo dice. Si nosotros llegamos a esos cadáveres, vamos a ser santos y felices, pero todo eso es un proceso. Por eso eh, el Señor aquí, yo diría que es muy fuerte porque pues dice que eh, si nosotros nos quedamos con ese pecado, pues obviamente lo estamos negando a Él y estamos negando su existencia. Ya, ya para mí eso es, Dios mío, ¿sí? Por eso debemos entregarle eso al Señor, debemos entregarle los pecados que nos atormentan en nuestra vida y que no nos dejan ser felices. En pecado es desobedecer a Dios, es no hacer la voluntad de Dios. Dice Eclesiásticos 21 del 1 al 2, hijo, ¿has pecado? No vuelvas a hacerlo y pide perdón por tus faltas. Huye del pecado como de la serpiente, porque si te acercas, te morderá. Dientes de león son sus dientes, que quitan la vida a los hombres. Y eso es lo que ha pasado. Mire, yo, en la experiencia que yo les compartía hace 8 días, que yo duré un año sin confesarme, y en ese año yo vivía totalmente amargado, quería hacer lo que yo quisiera, eh, obviamente peleaba mucho con mis papás, sí, porque supuestamente me sentía feliz con lo que estaba haciendo, supuestamente me sentía bien con lo que estaba viviendo, ¿sí? Pero en mi interior y en mi exterior también se reflejaba otra cosa totalmente distinta. ¿Sí? Y eso es el pecado que muchas veces nos deja. Si nosotros seguimos con ese pecado, pues créame que nuestro corazón y nuestra vida, eh, yo diría que van a ser infelices, van a ser, sí. Pero si dejamos actuar a Dios, si le decimos, Señor, aquí estoy, Señor, te entrego esto, a través de la confesión, pues nuestra actitud y nuestra forma de ser va a ser totalmente diferente, va a ser de alegría, de felicidad, de entrega, ¿sí? Entonces ahí ya uno va a comenzar a experimentar ese amor de Dios y lo va a poder transmitir hacia los demás, en mi trabajo, en mi familia, en, cuando pase por algún lugar, cuando me encuentre con cualquier persona, ¿sí? A eso es lo que nos invita el Señor en este proceso, en este cadáver del, del pecado, a entregarlo todo a través de la confesión. Limpieza y libertad de todo lo que no es de Dios. Y ya entramos al cuarto cadáver, que es el cadáver del futuro. Voy a leerles una cita bíblica sí, textualmente. Es Mateo 6, del 25 y siguientes. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido.
Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Pues por todas esas cosas se afanan los paganos. Así que no os preocupéis del mañana, pues el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en este caer del futuro, siempre estamos pensando en que, ay, mañana cómo va a ser el día, eh, será que me va a ir bien en el trabajo, o ¿sí? Comenzamos a pensar en qué va a pasar mañana o qué va a pasar en nuestro futuro. A veces le preguntan a uno, eh, ay, ¿usted qué va a estudiar cuando salga del colegio, no? Por ejemplo, ¿no? Y muchas veces uno dice, no, yo quiero ser doctor, yo quiero ser... Y a la final no sucede lo que uno quiere o lo que uno eh, ha dicho en ese momento, ¿no? Sino que si dejamos, como lo decía, como lo he dicho desde el principio, si dejamos actuar al Señor, si nos disponemos a Él, el futuro es de Él, obviamente. Él va proponiendo nuestra vida día a día, pero por eso hay que vivir en el presente, en el hoy, ¿sí? Hoy, ¿qué es lo que estoy haciendo yo hoy? No preocuparme en el mañana. Dice el Señor, no vivan hoy el mañana, que está lejos, ¿sí? El futuro es de Dios. También dice, el futuro es incierto. Aquel es de Dios, el futuro es de Dios y se da en su momento, dice el Señor. No adelantar los acontecimientos. Olvídense tanto del ayer y no pensar tampoco en el mañana, ¿sí? Muchas veces, pues, nosotros estamos pensando en que, uy, yo el día de mañana, por ejemplo, yo hoy soy religioso, bueno, también seminarista, estoy en mi proceso, tengo que vivir mi momento. Decía, me acuerdo bien de las palabras del padre José Manuel que decía, uno debe vivir cada proceso, ¿sí? Uno debe vivir el aspirantado, uno no debe preocuparse de que si mañana va a ser postulante, o que si mañana va a ser profeso, o que si mañana va a ser diácono, o va a ser sacerdote, no. Preocúpese por el momento, por el vivir lo que Dios le regala en el día, lo que Dios le regala en el proceso que está viviendo, ¿sí? Hoy yo soy profeso, estoy en mi año de pastoral, tengo que vivir en donde, como estoy, en donde estoy, ¿sí? Pero desde Dios. Señor, te entrego esto que estoy viviendo, dame la gracia de vivirlo, vivir el momento, ¿sí? Pero con ese proceso hacia Dios de felicidad, ¿no? Que muchas veces, como decía, eh, estamos viviendo el momento, pero comienzan esas preocupaciones, o llega el pecado, o nos ponemos a pensar en el pasado. No, hay que vivir en el momento en el que estamos, tampoco pensar en el futuro, porque el futuro, como ya lo decía, es de Dios, no adelantarnos, ¿sí? Entonces, esas palabras que el padre José Manuel nos decía en el comienzo de la esperanza era de que hay que vivir el, 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 el proceso, ¿sí? No adelantarnos, no querer hacer lo que tal vez otros ya son, ¿no? Ellos ya vivieron ese proceso, ¿sí? Porque también pasa, uno, lo digo a la edad de 16 años, bueno, a mí me pasaba eso, ¿no? Es que uno decía, uy, ya otros amigos ya viven independientemente, yo porque no soy, yo quiero llegar a ser, yo quiero vivir así, aparte, solo, que no me moleste en la vida, que no, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero no, si no aprovechamos lo que estamos viviendo en este momento desde Dios, eh, el día de mañana, pues eh, diría que eh, van a haber grandes consecuencias, ¿sí? Yo le compartía una vez a mi célula eh, el año pasado, a Mauricio y a James, que
a mí me pesó muchísimo el no haber aprovechado mi proceso en el colegio. Decía, no, a pesar de que yo era callado y ahí sentado, pero nunca hacía los trabajos, nunca me dediqué a leer un libro juicioso, nunca me dediqué a... Y hoy en día estoy pagando esos por siempre pensar en que, yo, siempre en ese momento yo pensaba, esto del colegio como que no, yo voy a trabajar y a ganarme mi plata en otra cosa y esto de estudio no va a servir para nada, no, decía yo en ese momento siempre pensando en que habían otras posibilidades que no fueran el estudio, pensando en el mañana, ¿no? Y hoy en día, pues le decía a ellos, yo estoy viendo ese proceso que hoy, que pude haber aprovechado ese día, ese momento, pero obviamente, como lo decía Ardica, desde Dios, pues, eh, pues, eh, eh, pues el Señor pues no va a actuar, no va a hacer. Porque si yo no lo dejo, pues el Señor no dispone, pero si yo me dispongo a hacerlo, pues el Señor va a comenzar a actuar. No atormentarse con problemas que tal vez nunca ocurrirán. Uno siempre está pensando, es que no voy a alcanzar a pagar, no voy a alcanzar. Siempre está atormentándose con esos problemas que a la final, pues, no ocurren o ocurren de una manera diferente, ¿sí? No se puede realizar tareas del mañana mientras se haya uno en la senda del hoy. ¿Sí? Uno siempre quiere, ya hemos dicho, hacer eh, lo que todavía no ha pasado, pero todavía no ha hecho lo que pues debería hacer en el momento, en el día, ¿sí? En el hoy. Entonces todo esto, este proceso que el Señor nos invita a través de estos 4 cadáveres es en comenzar a entregarlo, a dejar transformar el corazón, a dejar que Dios empiece a hacer en mi vida, ¿sí? Pero si yo no comienzo a entregarle todo esto a Dios, pues el Señor, pues como ya lo decía, el Señor no va a hacer nada si usted no se dispone, si usted no entrega su voluntad a Él. Por eso, pues ya para terminar, quisiera como, pues que en un momento, no sé si me alcanza el tiempo, bueno, pero en un momentico, si usted quiere cerrar sus ojos, si usted quiere, eh, pero lo importante, o tenerlo abiertos, pero lo importante es que usted se disponga en este momento, en este espacio que el Señor nos regala, a dejarlo, a comenzar a dejarlo a él. Despreocúpese de lo que va a pasar mañana, despreocúpese del momento después de que termine la reunión, despreocúpese, no sé, algo que tal vez usted lo tiene pensando en este momento, ¿sí? Tal vez lo ha sacado, lo ha desconectado de lo que estamos compartiendo, lo que estamos viviendo. Este momento es entre Dios y usted. Deje que Dios actúe, deje que Dios haga, deje que Dios entre, purifique, transforme, sane. Hay muchas cosas en nuestra vida que no son de Dios, pero que las hacemos nuestras, las vivimos, las compartimos, pero que nunca se las entregamos a Dios. Ten en cuenta que Dios siempre está a la puerta y está llamando. Y así como el Señor le dice a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Así nos invita a cada uno de nosotros. Hay que nacer de nuevo en el Espíritu, pero entregando cada uno de los cadáveres que el Señor
nos ha regalado ese cadáver del pasado, ese cadáver de las preocupaciones, cadáver del pecado, del futuro. Y tal vez hoy te acuerdes de alguno, de algo, pero la idea es que cada día acerque a Dios y le diga: Señor, hoy me acordé de esto, hoy estoy preocupado por esto. Y decirte: Señor, estos son mis 2 panes y mis 5 peces. Transforma, Señor, mi vida. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llena del amor de Dios. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llena del amor de Dios. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor. Quiero morir y nacer de nuevo en ti, Señor. Restáurame y transfórmame. He decidido morir a mí y dar paso a que tú reines en mí. Quiero morir y nacer de nuevo en ti, Señor. Restáurame y transfórmame. He decidido morir a mí y dar paso a que tú reines en mí. Y dar paso a que tú reines en mí. Digan: Dios mío, me pongo en tus manos y descanso en el corazón de María, bajo su amparo. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llenas del amor de Dios. Hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llenas del amor de Dios.
Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor. Hoy hago un alto en el camino para entregarle a Dios todo aquello que necesita de su amor. Quiero morir y nacer de nuevo en ti, Señor. Restáurame y transfórmame. He decidido morir a mí y dar paso a que tú reines en mí. Quiero morir y nacer de nuevo en ti, Señor. Restáurame y transfórmame. He decidido morir a ti y dar paso a que tú reines en mí. Y dar paso a que tú reines en mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora En un principio, ahora y siempre, por los siglos de por los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Felipe, muchas gracias. Qué providente y qué hermoso. Bueno, como siempre, escuchamos, abran los micrófonos, qué les queda, qué tienen, qué llevan. Tengo una preguntita. Buenas noches. Muy linda la charla. Bien, bien, bien. Me llegó al corazón. Como tú dijiste, los cadáveres 1, 2 y 3, cada uno tenía pues el perdón, la oración, la confesión. El cuarto, ¿qué sería? Okay. Yo pienso que Sí. Yo pienso que es confianza en la providencia, pero esa es mi pregunta. Sí, es ese proceso de confianza, de vivir, ¿sí? En el hoy, ¿sí? O sea, no preocuparnos, por así decir, por el futuro, sino confiar en lo que tenemos, confiar en lo que hacemos, confiar en lo que el Señor nos regala en el día a día, ¿sí? Pero pues muchas veces pues nos quedamos en ese querer o desear o que en el futuro pues está como la solución, no, la solución está en el momento, en el momento en que nosotros comencemos a vivir como Dios quiere que vivamos, pues ahí va a comenzar a actuar eh, Dios y obviamente vamos a dejar a un lado ese cadáver del futuro. No todos al tiempo, por favor.
Buenas noches. Yo quisiera como eh, algo que me llega al corazón mucho es cuando Felipe hizo la introducción, él hablaba de ser puros y limpios. Y pues no sé, como que yo resumo todo esto en ser como niños, porque los niños son puros y limpios, ellos no piensan en el pasado, ellos se les olvida lo que pasó ayer, eh, no están rumiando nada de lo malo ni que pasó, ni de lo que sintió o de lo que vivió, si peleó con un amiguito, no. Y no está preocupándose en lo que viene, em, ni ni en lo futuro, ni nada de estas cosas. Ellos son súper prontos para pedir perdón, ellos siempre tienen ese corazoncito así. Yo creo que es como llamar, o lo que el Señor nos dice es ser como niños. Y todo esto nos invita a ser como niños y lo volvemos a encerrar con la palabra confianza. Eh, en el pasado es confiar en la misericordia de Él, con las preocupaciones, confiar como en su amor, el pecado también confiar en su misericordia, el futuro a confiar a su providencia. De hecho, me llama la atención, yo había puesto eso acá como dentro de las cosas y ahora que lo dice Mónica, pues me llega mucho al corazón esa parte de puros y limpios, porque es, es ser como niños y confiados en el papá, confiando en él. Ya. Muchas gracias. Pues a mí me hace recordar todo esto un acta, y el Señor es un poco gráfico pues en lo que dice, y dice que, pues que nosotros somos templos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces que ese Espíritu Santo está allá, digamos, un poquito guardadito, y que Él en todo momento trata de emerger del hombre, ¿no? De salir del hombre para el encuentro, y que el hombre cuando empieza un camino espiritual, lo que debe hacer es también tratar de interiorizar, ¿no? De ir al interior. Entonces, se trata de dar ese encuentro, pero en esta mitad, sí, digamos, en la mitad de estos dos, del emerger del espíritu y de la interiorización del hombre, están justamente estos cadáveres, ¿no? Y por eso es importante que, pues, que cada uno pueda hacer entrega a estos cadáveres por medio de la confesión, porque una vez nosotros logramos entregar todo y no hay nada de nosotros que, digamos, que evite ese encuentro, pues no hay, digamos, es inevitable, ¿no? Que se produzca ese encuentro entre Dios y el hombre, entre el espíritu y el hombre, y que realmente surja una verdadera vida espiritual, ¿no? Un verdadero encuentro constante con el Señor. Recordar eso me parece que es como, pues muy bonito, como rescatarlo. Y respecto a las preocupaciones, finalizaría diciendo que hay también una frase en un acta que dice que las preocupaciones es el látigo de los que no confían. Entonces, ese también me parece, pues, muy bonito y clave también para esta charla. ¿Tú sabes cuál es exacta? No, Eduardo. ¿La conoces? La del látigo. Yo La tampoco. angustia es el castigo que Sí, pagan los que no confían en sí, Dios. esa la tengo, pero no me acuerdo cuál es el acta, no importa. Como que todo se resume en eso, ¿no? En la confianza, en ser como niños, como todo, como ya digamos lo hemos expresado, es como esa confianza absoluta en que el Padre es el dueño de todo lo que somos, lo que fuimos, lo que vamos a hacer, lo que tenemos. Él es el dueño de todo y él, pienso yo, ¿no? Que es como ese abandono a él,
Él nos creó y nos tiene como por amor, nos hizo con todo su amor y en su infinito amor y misericordia, Él quiere que seamos felices. Entonces, todo eso no nos quita la felicidad, nos quita como como el paso, como esa opción de ser felices, como esa, sí, como esa, no sé cómo se dice, bueno, pero es como esa confianza, confianza de entregarnos como en el Padre, o sea, que más que Él, que sabe todo lo que somos, lo que tenemos, lo que nos irá a pasar, no sé, o sea, Él todo lo hace en su momento para el bien, todo pasa para el bien de los que lo aman y en Él nos movemos, vivimos y existimos. Entonces, es como el resumen que yo hago, ¿no? Aunque, claro, pasan muchas cosas a veces que uno no quisiera, pero por algo pasa y el Señor nos da la gracia de pronto, si uno lo toma así como entregándoselo a Él, de ser un aprendizaje o de algo que nos va a servir para trabajar digamos, en el perdón o trabajar en la confianza en Él o en tantas cosas que tenemos que entregarle y confiar en Él. Entonces, esa Y lo era. que dice Paola, perdón, Ya, no, ya, me terminé. hace pensar que pues de esos 4 cadáveres, digamos, lo podríamos asociar con una palabra, ¿no? Así como lo hizo Paola. Yo creo que tal vez el pasado con el desprendimiento, ¿no? Como el antídoto. El pecado, pues con la entrega. Las preocupaciones con... se me pasó. Las preocupaciones con la confianza y el futuro con el abandono, ¿no? Yo creo que eso podrían ser como los 4 antídotos a esos cadáveres. A mí me hace una invitación bien linda a creer, confiar y esperar en el Señor. El creer, confiar y esperar en el Señor es de verdad creernos que somos hijos de Dios. Y como tal, somos niños y tenemos que actuar como niños. Me hace una invitación a mí personalmente muy fuerte a identificar los cadáveres en mi vida. Cuando hablábamos del pasado, cuando Felipe empezó a hablar del pasado, se remontaba al pasado y a lo que tenemos en el pasado, pero miremos el ayer. O miremos hace 3 horas cuando en un momento de pronto discuto con mi esposa y no puedo soltar eso. En un momento cuando de pronto tengo una diferencia con alguien del trabajo y no puedo soltar eso. Porque eso ya pasó. Y eso va creando en mi corazón y va dañando en mi corazón un sentimiento. Y mañana va a ser peor. Entonces ya se me conjugan los dos, el pasado y el futuro. Y no vivo mi presente. Entonces para mí es una invitación muy linda para identificar cada uno de estos cadáveres en mi ambiente, en mi entorno, con las personas que tengo al lado. Porque pienso que ahí es donde empezamos nosotros a virginizar. Empezamos a ser vírgenes. Empezamos a limpiar nuestro corazón. Entonces yo nunca anoto. Yo la verdad, yo nunca anoto, yo no sé, me dio por anotar y fue lindo porque todos esos cada vez me llamaban, por ejemplo, a esta convivencia que nosotros tenemos con nuestras parejas, por ejemplo. Esta convivencia que tenemos con nuestros hijos. Las discusiones. Cómo perdonamos. Cómo soltamos lo que no fue o lo que fue. Hay veces uno dice, es que yo hacía, yo tenía, yo poseía, yo hacía, yo...
Ya, ahí estamos con ese cadáver. Y lo que decía Felipe es muy cierto, un cadáver huele feo. Yo no sé si ustedes, alguno de ustedes ha estado en exhumación. Cuando sacan la tierra, uno va teniendo como un cierto miedo. Cuando se escucha el cajón, a uno le da un pavor. Y cuando abren eso, huele horrible. Y eso es lo que nos pasa cuando sacamos esos cadáveres de nuestras vidas. Huelen mal. Y no nos dejan seguir. El de las preocupaciones, lindísimo, me pareció muy lindo eso. El mejor medio que hay contra ese cadáver es la oración. Y al orar estamos creyendo, confiando y esperando en el Señor. Y es la frase que tenemos clara, que queda como tarea buscarla en qué acta está, en qué enseñanza, porque yo tampoco sé qué enseñanza es. La angustia es el castigo que pagan los que no confían en Dios. Luego viene el del pecado. El examen de conciencia. El examen de conciencia. Y para mí es una invitación a hacer ese examen de conciencia todas las noches. ¿Por qué? Porque si hacemos ese examen de conciencia toda la noche, estamos limpiando. Y otra cosa que me quedó también, me quedó marcada de lo que dijo Felipe, es huirle al pecado. El maligno es un perro rabioso con cadena. Está con cadena. No pasemos el límite. Huyámosle al pecado. Como dice el padre Fernando, el otro está pendiente, ustedes están detrás de la cortina. Si ustedes le abren un poquito la persiana, él manda el dardo. No abran la persiana. O no se ponga a conversar. O no se puedan conversar con lo que no debe, con la tentación. Y en el futuro, pues, si soy hijo de Dios, si yo como papá le doy todo lo mejor a mis hijos, ¿cómo será nuestro Padre del cielo con nosotros? Es creernos de que Dios es nuestro Padre. Y que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo, lo más mínimo, si nosotros creemos, confiamos y esperamos, es el querer de Dios. Y tiene un motivo y tiene una razón. Eso es lo que a mí me quedó y me pareció. El mañana está lejos. Y con eso quiero terminar. El mañana está lejos. Y miren lo que estamos viviendo. Nosotros en este momento estamos perdiéndole el tiempo al Señor, orándole al Señor. Podemos acabar la reunión, acostarnos a dormir, no sabemos si mañana nos volvamos a encontrar. Así que vivamos el presente, el hoy, pero con Dios. Yo quería decir otra cosita acerca del pasado que a veces es difícil y es el pasado con uno mismo y con lo que pasó, con los errores. Y es el perdonarse, el ofrecer todo eso y nosotros mismos, bueno, pasó y no quería que pasara y lo hice o qué sé yo, pero es el pedir perdón y tomar ese perdón y dejar, aceptar que los errores, Dios nos tuvo algo mejor y aceptar lo que hoy somos lo que somos mejores y que reconocemos a Cristo gracias a esos errores, gracias a su misericordia. No darse latigazos ahí que yo hice, que si hubiera hecho. Me han dicho, ¿no? No sé. Bueno, ayer estaba escuchando lo que decía Felipe y sobre los 4 cadáveres, ¿no? Y es como si se hubiera hecho un resumen del día de ayer mío, porque es como si se hubieran levantado esos 4 cadáveres y me hubieran dado palo, pero duro ayer. Por lo que ayer fui a una cita médica con un doctor porque tenía un problema con una rodilla. Y entonces las palabras del doctor fueron que
me tomaron rayos X y todo. Y entonces vi los rayos X cuando entré al consultorio, lo tenían ahí en una pantalla. Entonces uno, pues, uno no es experto en eso, pero uno se podía ver en las rodillas como las grietas y como el desgaste que tenían los huesos. Entonces las palabras del doctor me dice apenas entra: usted sí sabe que sus rodillas están destruidas por su condición del riñón, ¿no? Y yo pues como que tragué eso y le dije, pues sí, o sea, sí sabía que tenía las rodillas malas, pero pues destruidas fue como una palabra que me impactó bastante. Y es ahí cuando empiezo a mirar como me empiezo a preocupar y me empiezo a mirar el pasado y digo, o sea, sí, mi condición ha sido, o sea, mi enfermedad o la enfermedad que he tenido, pues esto es como un resultado de eso, y me confronta porque digo, ¿será que habré hecho algo mal o será que no me he cuidado bien? ¿O será, ¿no? Pero no, o sea, ya pues lo que pasó, pasó, o sea, todo se dio y pues si algo he aprendido en mi vida es que no me arrepiento de mi pasado o no escogería un pasado diferente, porque es lo que me ha hecho hoy, lo que soy hoy, y es lo que me tiene aquí. Y también me empieza a preocupar porque pues o sea, ¿será que voy a estar así siempre o será que esto se va a pasar? Y pues, no sé, algo dijo Felipe al principio que decía que nosotros, o sea, el plan de Dios es que nosotros seamos una nueva creación. Y eso a mí me reconforta porque el Señor todo lo hace nuevo, ¿no? Y me dio ánimo, o sea, eso lo comenté ayer a algunas personas y pues me animaron. Ahí estuvo el Señor a través de ellos animándome. Y entonces también me preocupaba el futuro porque dije, no, pues si ahorita estoy así, después va a estar peor, ¿no? Pero hay algo que debo tener en cuenta y como decía Alex, es que debo creer y confiar y esperar y mantener como la mirada en el Señor. El Señor tiene un plan, ¿no? En cada uno de nosotros. Yo sé que, o sea, uno como hijo de la Madre de Dios debe estar convencido de que todo pasa por algo y el Señor tiene un plan. Y entonces eso es lo que hoy pues me levanté y me preguntaron cómo amanecí. Y yo dije qué bien, o sea, porque es un nuevo día, ¿no? Es un nuevo día. Ayer yo no aguantaba las lágrimas, ayer yo no me hallaba. Ayer, como les digo, me dieron palo esos cadáveres. Pero hoy soy nuevo en ese sentido en el que creo en el Señor, en el que tengo la confianza de que Él se va a glorificar en mis debilidades, ¿no? Yo, pues, otra vez me escuché algo que decía, que me quedó en el alma, no sé, creo que ya lo han escuchado, es que el poder el Señor dice, el poder de los míos es el no poder. Y pues yo la verdad, no puedo mucho. Pero sí tengo la confianza de que el Señor está y de que si soy lo suficientemente humilde, pues Él se va a glorificar de esto y me va a levantar. Por ahí hay una frase de la Biblia que el Señor sopla vida en los huesos, algo así. Y bueno, pues quería agradecer a Felipe por como que me sirvió la charla como para también identificar los cadáveres que a veces lo pueden agobiar a uno y lo pueden apartar de Dios, ¿no? Porque siempre son unos
como que es un desánimo, ¿no? Y que eso lo que intenta es apartarlo a uno del Señor. Pero no, no puedo dejar eso. Entonces, gracias. ¿Alguien más desea compartir? Bueno, Felipe, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por ese sí, por ser ese instrumento tan hermoso hoy, que nos guía, que nos recuerda, que nos enseña. Y ser ese bastoncito, ¿no? En este semillero. Porque en eso se convierte la persona, el instrumento que está acá, ser un bastón. Y Felipe, me gustaría que nos dieras la bendición y cerraras el semillero. Bueno, pues antes de terminar, pues agradecerles a todos ustedes, ¿no? Por su compañía, pues también me da mucha alegría, de verdad, también verlos, ¿no? También pues ver a Eduardo, hacía rato no lo mirábamos, y a Lili también. Y pues bueno, agradecido con Dios por este momento que nos ha permitido vivir a cada uno, porque pues también me lo ha permitido vivir a mí. Aquí no se trata de que yo le doy la charla a ustedes y que ustedes tienen que vivir los cadáveres, sino que yo también estoy en ese proceso de, de estos cadáveres, ¿no? De mirar y todavía tengo esos cadáveres del pasado, de las preocupaciones, del pecado, del futuro, ¿no? Porque pues uno así, sea religioso, sacerdote, uno siempre está en ese proceso, uno siempre debe estar en ese proceso todos los días de, de, pues estar siempre con Dios, ¿no? Pues obviamente para el proceso de la felicidad y de la santidad y seguir en ese proceso de conversión todos los días a través de la virginidad, lo que el Señor nos regala. Eso es lo que yo diría que de estos 5 años el Señor me ha regalado y, y me ha dado la felicidad, ¿no? En el sentido de que he encontrado el porqué, el para qué de mi vida, ¿sí? El por qué debo seguir, el por qué, ¿sí? Eh, porque Dios es el único, el que me sostiene, el que me basta. Eso a lo largo de los años y a través de mis hermanos lo he visto, ¿sí? Y bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes. Y bueno, pues pidámosle al Señor que nos siga dando esa gracia de, de siempre buscarlo a Él, de anhelarlo en nuestras vidas, en el momento en que estemos, como estemos, ¿sí? Que Él sea el primero en todo, para que así podamos hacer todo lo demás que hay alrededor de nosotros. ¿Sí? Que sea el Señor nuestro bastón día a día, que cada vez que nos levantemos, cada vez que comencemos un trabajo, cada vez que eh, nos encontremos con alguien, pues pongámonos siempre en manos del Señor. Eso también lo he aprendido muchísimo en la espiritualidad. Que todo debemos ponerlo en manos del Señor para que Él disponga lo que quiere hacer en el momento que quiere, como Él lo quiere. Señor Jesús, gracias por este espacio, gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, a cada instante a que podamos salir cada vez más llenos de alegría, de amor, de esperanza, de felicidad. Sigue iluminándonos, Señor, en lo que hacemos. Permítenos, Señor, a cada instante que tú seas
lo primero y que lo demás lo tengamos por añadidura, como tú lo dices, Señor. Madre Santísima, ponemos en tus manos también nuestras vidas. Tú que eres esa gran intercesora ante el Señor, intercede por nosotros, como lo hiciste en Cana de Galilea. Llévanos a Dios, muéstranos a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en esta noche, con la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. Una linda noche y nos vemos el próximo jueves. Amén. La paz. Gracias. Dios Muchas los gracias. bendiga. Muchas gracias por todo. Gracias, Tim. Gracias. Bendiciones. Dios te bendiga. Gracias a todos. Bye.